Pues bueno, vamos a hablar ahora de uno de los puntos gruesos, que es el tema de la animación, ¿no? Tú has estado en series de animación, como decíamos, muy importantes y que han tenido mucho alcance. Y yo creo que la gran mayoría de esas series que, por las que la gente te conoce, se doblaron hace mucho tiempo en Arai Multimedia, ¿no? Al menos Así es. una gran parte de ellas. Sí, sí. ¿Cómo llegas tú a Arai Multimedia? ¿No? Porque tú allí doblaste series del calibre de Inazuma Eleven, One Piece, el doblaje que se hizo en aquella época, Loom, la chica invasora, también estuviste, creo, ¿no? Sí, Sí, también. con Rise, También. Wings Club, mucha gente te recuerda por doblar ahí. Por mi personaje de Tecna, Ahí está. Y que me Digimon, encanta. que ahora hablaremos más de Digimon aparte. ¿Cómo llegas tú a Arai Mm. Multimedia y qué recuerdas del trabajo en esas series que fueron las más importantes? Y había más, ¿no? Que no hemos dicho. Más series. Sí, bueno, hicimos, es que no parábamos porque fueron varios años, a veces trabajando mañana y tarde, y porque había muchísimo trabajo, porque el director de Araid se iba a Japón, se iba y compraba las series. Entonces él las traía y luego las doblaba y las distribuía, lo hacía todo. Entonces le encantaba mucho negociar, marcharse y siempre venía con merchandising y con cosas de estas, ¿no? Joaquín Garrido era el director de Araid. Sí. Pues yo llego a Araid de la mano de José María Carrero, Ujú. que me llama y me dice, quiero que vengas, bueno, pues a hacer algo, un personaje, no de Digimon, Sí. era de otra cosa, no era Digimon. Él estaba trabajando en otros sitios, pero también trabajaba en Araid. Y entonces me llamó y fui allí a conocer bueno, pues el sitio y sobre todo a hacer mi trabajo, ¿no? Y a ver qué tal y todo eso, ¿no? Y yo entonces, bueno, hace 20 años empecé con otras cosas, ¿no? Antes de llegar a Digimon, Ujú. ¿vale? De todas maneras es que José María Carrero siempre daba oportunidad a la gente y a la gente que empezaba. O sea, quiero decirte, aunque yo había hecho alguna cosa, a mí me faltaba carrete, a mí me faltaba Sí. soltarme, ¿no? Porque cuando yo me acuerdo que hice Lady de Bimón y Sí. me lo dio y dije, ya ves que hago Warcraft, que todavía es más grave y todavía es más que... Pero en ese momento yo como siempre había hecho pues cosas más niñas buenas y tal, y no sé qué. Y le digo, dice, eso tú puedes hacerlo. Digo, no sé, y la verdad es que, bueno, claro, con el buen director y también tener capacidad de poder desarrollar, confiar, la confianza que daba Chema a la gente, ¿no? Para que saliera adelante, pues bueno, pues me dice Lady, Y de mi, Digimon. mi, mi querida, mi Ujú. querida. Ujú. Y bueno, pues llegué de la mano de él. Y era un Ujú. sitio donde había muchísimo trabajo, Ujú. había trabajando, eran 3 salas a la vez, ¿Tres que no salas paraban de de, trabajar. tres salas de Sí, doblaje? sí, ¿Con sí, sus sí, tres técnicos y todo? sí, sí, sí. Hostia, que eso no lo sabía yo. Qué fuerte. Sí, 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 no, no, con una no era suficiente, teníamos tres. Anda. Bueno, cuatro creo que no, 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 eran tres salas de doblaje. Entonces imagínate, Ujú. las salas no se paran. Hombre, ahora tampoco, ¿eh? Ahora, o sea, otros estudios tienen más salas de doblaje. Y eso no se para porque entonces no compensa. Quiero Claro. decirte, no compensa. Yo hablando un poco de la persona que quiere ganar su dinero, claro. Sí. Entonces eran, y como había tantísimo trabajo, también estuve en Los 12 Reinos, que también fue otra serie. O sea, allí llegaron montones de series. Ujú. Eh, y entonces, bueno, pues estábamos las 3 salas. En una sala a lo mejor se hacían documentales, en Ujú. otra era doblaje, en otra era también doblaje, depende de las series, acababa una, empezaba otra, y era un sin parar. Entonces, toda esa clase de trabajo continuo, con diferentes registros, pues te va asegurando quién eres y sobre todo te va sacando mucho más de lo que tú crees que eres. Ujú. Eso es lo importante que también aprendamos todos, que hay mucho más dentro de nosotros, que no es solo eso que estamos viendo, se puede sacar mucho potencial. Para eso hay que tener pues tu confianza, un director que te apoye, no que te hunda, no que te respire y haga, ¡ay, cuánto tarda! ¿Me entiendes? O que hay alguno que a lo mejor hace, yo qué sé, ¿no? Puede, porque hay de todo, hay de Sí, sí, todo. sí, me lo creo. Y entonces, pues claro, cuando la persona está intentando sacar ese personaje que ya está a lo mejor un poco sudando porque no lleva mucho baqueteo y oye detrás al director que ¿lo tienes ya? Y dices, pues es como, ¿sabes? Yo Sí. no. Yo cuando me he encontrado con compañeros que estaban empezando
y me han dicho, perdóname, que no sé qué le he dicho, no tengo nada que perdonarte. Es que yo he empezado igual que tú, ¿sabes? O sea, Ujú. que lo que necesites, si es que no, que es que es normal, si es que es normal lo que te está pasando. Tú relájate. Uy, ¿cuánto te lo agradezco? Digo, es que tenemos que recordar todos los que hemos hecho doblaje y que luego a veces acaban siendo actores, directores, tienen que recordar que no se puede presionar. Al contrario, que tienes que incluso levantarte, ponerte al lado y decir, mira, mira, pues ahora cuando haga esto, o sea, si se atasca, ayudarle, no soplar, Claro. por ejemplo, Ujú, ¿entiendes? Porque además te vas frustrado, ujú, diciendo, ¡ah, qué mal lo he hecho! He oído soplar, he tardado 10 veces, es que no, pues ¿qué es que tienes que tardar? Si estás empezando en esto y se necesita tiempo, esto no es un mes, ni dos, ni tres. Entonces, bueno, pues hay que ayudar a la gente, como nos han ayudado a los demás, como a mí me ayudaron. ujú, Entonces, bueno, llegué de la mano de José María Carrero hasta ujú. que empecé en Digimon. Sí. Antes hubo muchas otras cosas también que hice y me dio la oportunidad de entrar también en Digimon. Ujú, Eh, y bueno, pues disfruté ujú. haciendo Digimon. Claro, ahí en Digimon, y ahora luego si quieres hablamos un poco más Sí, de Chema, perfecto. que me apetece que me cuentes tú que has trabajado con él tantos años. Tú empezaste Mm. haciendo como, lo hemos visto, ¿no? En las series, en la primera, tú estuviste de la primera hasta la última que se dobló en Araid. Es de las pocas actrices que estuvo en todas. Porque luego, bueno, muchos años después vino otra que se dobló en televisión española, pero esa no cuenta. No. Mm, Mm. esa no. Tú empezaste con papeles pequeñitos, como dices Lady Digimon, pero a partir de la segunda serie ya tuviste protagonistas. A Yoli, A Yolei. Jolie o Yolei, luego a Terriermon, luego en la cuarta Lucemon, y bueno, así ibas Sí, haciendo papeles pequeños. Itmon, Flormon, o sea, tuve en Floramon, sí, total 14 sí, un personajes. montón. Aparte de los destacados, pues Ujú. tenía que hacer de piedra. Hay otro personaje que era de piedra y hacía de piedra. ¿Y Sí, cómo habla una piedra? Es un reto. Gotsumon También creo he que hecho era. de kaki. ¿Cómo habla un kaki? Pero Claro, ese es el reto, eso es lo divertido. Tienes que hacerme, me acuerdo que un día me dice, Che, me dice, hoy tienes que hacer de un kaki. Digo, ¿qué hace un sí. kaki? Wimon, sí, me acuerdo. Sí. Sí. O sea, tú estuviste muchos años haciendo personajes muy diversos, ¿no? De Jolie o Jolie al Kaki, como dices tú, hay una diferencia brutal y no se notaba que eras tú. Mm, ¿Cómo recuerdas tú cuál es tu experiencia, ¿no? Trabajando en esa franquicia? Porque al final fueron muchos años, ¿no? ¿Qué significa ujú. para ti haber trabajado en esta franquicia que tuvo tanto impacto en tanta gente que a día de hoy ya supongo que lo sabes, ¿no? Mucha gente da su feedback sobre que ¿Sobre? tu voz o sea, nos ha acompañado. Qué bonito, qué Ujú. bonito. Pues bueno, o sea, que me has preguntado que Tu experiencia trabajando en Digimon. en Digimon, ¿vale? Es que Ujú. creí que decías en Araite en general o en Digimon. Si quieres en Arai también, me vale. No, bueno, Araite muy bien, había un rollo tremendo, Mm, éramos un equipo y éramos como todos estábamos todos a una, no sé cómo decirte, era como si empujáramos todos a una a lo que había que hacer, tanto producción, porque vamos a ver, para que llegue un capítulo a grabarse, hay que empezar porque llega un capítulo en un idioma, porque alguien tiene que traducir al español. Luego se van pasando por varias etapas, ¿no? Te cuento algunas, no todas, pero son lo muchas. que tú Una de quieras. ellas que tienes que ir poniendo takes, el take uno 2 3 lo vas poniendo por partes, ¿vale? Está el que le llega al director y que el director tiene que vérselo todo. Por ejemplo, en el caso de Chema se lo estudiaba todo en Digimon, estudiaba por qué ese personaje era así, cómo empezó, cómo era de niño, cómo era de grande, cuáles eran sus miedos, o sea, todo, imagínate todos Sí, los personajes que había. joder. Sí, sí, había un Sí, sí, montón. no, no, Había un no, montón. Chema era muy meticuloso, amaba mucho su trabajo, o sea, le absorbía de tal manera que era, es que era su trabajo, era de alguna manera también su creación. Si él no hacía las cosas lo que él creía más fidedigna posible, aunque pueda haber cambiado alguna cosa, yo te diría que Digimon por no decirte el 100%, el 95%, Chema lo ha hecho como era y encima ha mejorado. Si hay algo que ha Sí, visto que sí, tal, le ha dado un toque o le ha 100%. cambiado alguna palabra. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en una de los capítulos, la persona que estaba traduciendo, él lo que vio traducido, como estaba con toda la historia de Digimon, me decía, es que, le dijo, es que esto con lo que está pasando
¿esto está bien así? A ver, explícame esto. Y entonces lo mandó a llamar y vino mientras él estaba, a lo mejor, no sé si lo hizo el día anterior, dijo a la empresa llamar al traductor, que venga mañana, y entonces mientras estábamos grabando, yo lo vi eso, ¿no? Pues te lo cuento, porque yo Sí, lo vi. claro. Y entonces le preguntó y interesado de por qué, tal, otro vino, le explicó, no, es que te lo he traducido así, porque realmente lo que quiere decir es esto, porque allí en China significa esto de esta manera. Y dijo, ah, vale, pues entonces lo entiendo. Seguimos. O sea que era muy, muy meticuloso con todo lo que hacía, ¿eh? Y con Digimon y con cualquier personaje, pero Digimon es que era mucho Digimon, no era lo Sí, mismo las Wings, que era más otra historia más sencilla, por sí, ejemplo, sí, que Digimon y el sí, mundo digital sí, y sí. todo y las Sí, todo el transformaciones y tal, universo, ¿no? había mucha cosa, me imagino que debió ser compleja de adaptar también, ¿no? Por Jaime Ortega, que era el traductor en teoría, y Mm, por Chema, que dices tú que fue el grueso de la adaptación, y la verdad es que dejaron un legado muy importante, ¿eh? O sea, hicieron un claro. lenguaje propio, que la Sí, adaptación, o sea, el impacto de Digimon fue tan bueno, aparte por el mm. trabajo de doblaje maravilloso que hicisteis, por la adaptación tan buena que hizo Chema, ¿no? Sí, 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 sí. Ya te digo que Ujú. estaba a todo, porque tú a veces el texto que te viene es tan largo el traducido. Porque no olvides que se traduce del japonés que a lo mejor es más corto. Y Claro. entonces te viene tan largo para poderte decir lo mismo que Chema tenía que ver incluso a veces cómo corto aquí algo y que no deje de decir lo mismo. Y entonces Ujú. tenía que cortar. A lo mejor decía, pues le tengo que quitar 3 palabras porque hay que mover la boca y ya se ha cerrado y tengo que seguir hablando, no puede ser. Entonces, claro, decía, pues tengo que decir lo mismo, pero voy a buscar. Entonces te pasas buscando frases que sean lo mismo, pero más cortas. Claro. Y encima que encajen con la Con el boquita. movimiento de la boca. Son muchas Ujú. cosas, ¿no? Aunque es una raya, porque ya sabes que los mangas son Sí, normalmente rayas, es ¿no? una Bueno, línea. están haciendo otras cosas, ¿no? Pero son una línea y las líneas vocales de todo tienes que tener una rapidez, gritan mucho, es muy divertido, Sí, porque grita estás, mucho. ¡ah, qué mal! Es una pasada. Sí, Pero bueno, tienes que saberlo hacer para no perder la esencia de lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. claro. Y Así que decías, fantástico. hablabas de Chema, si quieres, él, lo que hemos hablado antes fuera de cámaras. O sea, nosotros, los fans de la serie, hay otros fans de Inazuma Eleven también, que hizo un trabajo muy bueno de adaptación y de Mm, doblaje. Aparte, como dices, de director y actor, como muy bien sabes, muy buen actor de también, doblaje. sí. Y nosotros los fans tenemos la espinita clavada de que no hemos podido tener una entrevista con él y preguntarle cosas, porque cuando nosotros tuvimos acceso a las redes sociales y saber quién era, él ya no estaba con nosotros. Entonces, Mm, gracias a ti y a gente que habéis trabajado con él, pues podemos un poco conocer quién era la figura, el artífice, ¿no? De toda esta adaptación tan buena y una pena que ya no esté, pero su legado es para siempre, de Digimon, sí, al menos, y de Azuma Eleven y todo lo que hizo. Ujú. sí, sí, sí. Yo conozco a Chema haciendo teatro. Eh, hacíamos teatro, salíamos de gira Sí. y, y hacíamos, fue divertido porque eran obras íbamos con grandes compañías y hacíamos cómico, hacíamos dramático, Valle Inclán o algo cómico, o sea, eran 3 historias diferentes y aquello, la verdad es que también había veces que llegábamos y no nos había dado tiempo a ensayar algo del último, de una cosa que teníamos que hacer, de uno de los que llevábamos, ¿no? Y era interpretar, pero no libre, sino, ay, no sé cómo se llama ahora, cuando haces las cosas sin haberlas estudiado, improvisar. Improvisar, claro. Improvisábamos. Ujú. Entonces, bueno, pues nos conocíamos de hacer teatro. Él, aparte, era compositor, Ah, sí. tocaba la guitarra Anda. y a veces yendo de gira, pues de pronto me acuerdo que en Barcelona, de uno de los sitios le llamaron y entonces era, no sé si era una especie, ahora no recuerdo, era como una discoteca. Sí, era una discoteca donde, aparte de que le habían visto trabajar en el teatro, querían que cantara. Y me acuerdo que fuimos compañeros a verle y tal, y estaba la discoteca llena y él estaba con sus canciones tocando la guitarra porque cantaba muy bien y Sí, componía. Sí, sí, cantaba y sí. todo. Hostia, eso no lo Sí, sabía. sí, era cantante y componía. Sí, Qué sí. bueno, qué crack. Entonces, sí, sí. Ujú. Sí, yo no sé si tendré algún CD de los que hizo o algo así. Bueno, Mm. seguro que lo tengo, ¿no? Si lo tendré, no, lo tengo, seguro. Sí, qué Tengo bueno. CD con canciones suyas y él cantando. Sí, 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 sí. Sí, Nunca le he sí. oído cantar, ¿eh? A Chema.
¿no? Bueno, Nunca. pues a ver si un día bueno, ya miramos y a lo mejor y te Sí, mando algo, no sé, una sí, sí, grabación, un estaría, trozo de una canción o algo, pero sí, sí tengo creo que 2 CDs estaría guay grabados verlo, con sí. canciones Ujú, diferentes suyas. ujú. Entonces, pues eso, y de hecho creo que le llamaban el trovador, o sea, le anunciaban el trovador José María Carrero. Sí. Sí, 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 porque cantaba muy, sí, sí. Y además conquistaba mucho, ¿sabes? Tenía éxito con las chicas, Joder. pues claro, las cantaba allí y tal, y cantaba y las chicas enseguida querían conocerle y tal. Bueno, entonces yo le conozco y luego él pues acaba trabajando en doblaje, primero como actor y luego ya como director. ¿Vale? Y también trabajó yo también en el cuadro nacional de actores de televisión española. Sí. También estuvimos trabajando, haciendo también pues, cosas que se hacían entonces. No sé Ujú. si con eso parezco más mayor o parezco más joven, pero tengo muchas cosas que sí, sí he hecho de Ujú, todo, me ujú. gusta todo. Y entonces, bueno, pues y entonces él empezó pues en el doblaje haciendo papeles, y entonces hasta que acabó siendo director. Ujú, Y lo que hizo fue dar oportunidad. O sea, como a él le habían hecho, él hizo a los demás. Y ujú, entonces, pues yo te digo que aparecía gente y sí, sí, les hacía pruebas. No decía que no a nadie. Que una prueba, sí, sí, espérate que acabe y esto, te esperas un ratillo y ahora te llamo y haces la prueba. Y ahí tenía una lista con montones de teléfonos. ¿Sabes? Que él iba apuntando y ponía pues voz grave, voz joven, voz tal, lo que pillaba en ese momento. Él sabía que eso no significaba que fuera la única voz, pero si estaba empezando, la persona daba la voz que tenía, o sea, su propia voz. Ya luego a él, cuando les empezara a llamar, ya les iba enseñando como un profesor. No, aquí bájatela al pecho, aquí me la gritas más, aquí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues los iba enseñando. ujú. Y entonces, bueno, pues eso era normal allí en Araíz. O sea, veías llegar y ya veías a alguien y de pronto le había dado, pues como a Mariano, ¿no? Lo que hablábamos antes de Mariano, ¿no? Ujú, Y de pronto le dice, ahora vas a hacer este personaje y Mariano. ujú. Dice que tú puedes hacerlo y Mariano, como cualquiera y como yo también, que lo vas a hacer, si no, no te lo daba. Pero Sí. tú comprendes que yo no te lo daría. Y entonces, claro, uno empezaba ahí, a ver, sí, un poquito flojo y luego al final dabas el do de pecho. O sea, y él te decía, venga, venga, que tú puedes, no sé qué, era muy, muy serio en su trabajo, ¿eh? Pero también te relajaba y eso, ¿no? Pero cuando se ponía serio tenía genio, ¿eh? Sí. Tenía genio. Sí, pero bien, porque era una forma también de pronto te plantas y dices, ¿a qué pasa? ¿No? Pero luego él era muy, muy de ayudar, y de dar oportunidades con papeles más complicados de lo que tú habías hecho hasta ahora. O sea, no había un proceso de voy poquito a poco y le voy dando. No, no, de pronto te soltaba uno que tú decías, pero tú crees que tú ese lo haces, Sí. ya lo verás. Sí, sí. Joder. Confiaba en la Así que yo gente, tengo ¿no? confiaba Sí. mucho y sobre todo en que él ponía, le decía, ponte aquí, que yo Te voy a guía, hacer, te voy a sacar partido. te va a Y ayudar. luego de ahí la gente salía de Araíz, mucha gente que empezaba ya a poder trabajar a otros estudios. Ujú, Ya había tenido, le habían dado confianza, que es una cosa muy importante en esta profesión también, dar confianza de ujú. que puedes hacerlo, ¿entiendes? Así que una gran persona, una gran persona. Y luego, pues en los momentos de estar de descanso en Araí, pues allí charlando, riéndonos, contándonos cosas, Chema las suyas, nosotros los demás las nuestras, Ray las suyas, Ujú, compartiendo muchas ganas de reírte, muchas ganas de pasarlo bien, pero porque estamos disfrutando con lo que estábamos haciendo y con el equipo, ¿entiendes? Que éramos, ¿sabes? ujú. O sea que de pronto llegaba Raquel Martín y venía y hacía punto, mientras esperaba, ahí estaba haciendo un jerseycito o lo que fuera, y así, o sea, cada uno llegaba con una historia. Sí. Paco Andrés Valdivia se dedicaba a dibujar. Paco Andrés Valdivia, que además dibuja de maravilla y dibuja estilo poppy y muchos otros estilos, ¿no? Ujú, Pues de pronto Paco llegaba allí, se sentaba, me acuerdo que siempre se sentaba en una de las esquinas, ¿no? Si el sitio era rectangular o como fuera, él se sentaba en una esquinita con una silla, se cogía sus folios, un bolígrafo Bic y empezaba a dibujar con un bolígrafo Bic y no veas lo que sacaba. No parecía que era un bolígrafo Bic, pero es que a él le gustó siempre, bueno, le gusta, a él le gusta mucho la pintura y desde que era niño, con 9 o 10 años, empezó a dibujar. Y entonces, bueno, pues nos amenizábamos. Oye, Paco, ¿qué estás haciendo hoy? Pues estoy haciendo un ángel de una carta del tarot.
por ejemplo, decía, ¿no? O estoy haciendo un boceto de no sé qué, que para una exposición que voy a hacer o lo que fuera, ¿no? Y allí estaba él, y bueno, pues uno hacía punto, otro dibujaba, otro hacía otra cosa, y así éramos pues como si estuviéramos todos viviendo en una casa y cada uno con sus cosas, ¿no? Como una familia Así al que no, final, ¿no? no, Claro, estabais ahí todos los no, días, ¿no? O sea, sí, estábamos todos los días. mm, Y bueno, y nada, y la verdad es que un ambiente estupendo también con la gente de producción, porque no olvides que también dentro del grupo que te he dicho de hacer las traducciones y tal, está mm, producción. Producción es quien llama al actor, quien ve lo que ha venido, quien ve que está, quien habla con el director para decirle ajusta esto, quien habla de que ujú, venga traducido lo otro. O sea, producción es importantísimo. Entonces, producción llama al actor. Y entonces dice, entre las cosas que hace muchísimas. Dijéramos que sería otro centro donde llama al director para que haga el doblaje, qué día viene, si tiene ya ajustado todo, cuándo empezamos a grabar, no sé qué. Y bueno, y ya con el resto, no solo los actores, sino con el que traduce, bueno, con todo. Y también son los que luego también dividen la hoja en takes, ¿no? También, ¿no? Y muchas ah, cosas más. ¿lo hacen de producción En- también, lo de los takes, ellos? ¿Es ellos? El tema Bueno, es de... que son, bueno, está el director de producción que no va a hacer takes, Ujú, ¿me entiendes? Pero ujú, luego hay más gente en producción, a lo mejor son 5, 6, 7, cada uno tiene un cometido, porque claro, todos tienen que acabar preparando esto hasta el día que se empieza a grabar. Entonces es un equipo. ujú, Uno hace una cosa, otro mira la música, quién va a cantar esto, porque tiene que cantar no sé quién, pásale la letra, pásale la música, que vaya ensayándolo, o el director musical que está ahí, que bueno, que venga tal día, que hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Porque ahí vemos que está ya, pero hay mucho trabajo por detrás. ujú. Muy interesante, muy Y interesante. muy curioso, ¿no? Para la gente que no estamos tan metidos dentro de un estudio, o no estamos nada metidos, ¿no? Pues todos esos procesos no los conocemos. Yo creo que a mucha gente le va a interesar Claro. conocer Y a esto. lo mejor dices, oye, vente a las 3, y dices tú, ay, a las 3 no puedo porque tengo médico y tal. Y dices, pues espérate que voy a hablar con no sé quién, sobre todo ahora que lo hacemos de uno en uno, ¿no? Mira que no puedo a tal hora, entonces producción te lo facilita todo lo que puede. Y dice, bueno, pues voy a llamar a la que iba a ir a tal hora y tú entonces no vengas a las 3, la otra viene a las 3, y o sea que hacen un trabajo también de coordinar horarios, gente que podamos estar libre a esas horas, y que Ujú, podamos estar allí y grabar. ujú. No, Qué no, es bueno. importante esa coordinación, porque si no también se cae todo abajo. Sí, sí. Claro, al final sí, es un trabajo con como muchos engranajes, ¿no? Tiene que estar ahí Ahí todo. está. Joder, claro, nosotros vemos el resultado final y a lo mejor tú puedes pensar, yo puedo pensar, no, hay actor, director y técnico, pero todo lo demás. Y el técnico, ya te contará el técnico, porque no solo graba, no Ujú. solo le da al dedito y mueve las cosas para que todo esté bien y que son muchos, muchos, muchos botones, Sí. sino que después de que él graba hay que hacer muchas cosas. Pero no Mm. te lo quiero contar yo para ver si consigues o te consigo un técnico y te lo cuenta. No, ya Pero vamos hay a... muchas cosas hasta que por fin tú puedes ver lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer, de Sí, sí. combinar, de mezclar, de sonido, de buff. Ujú. O sea, que lleva un Pues gran trabajo. será interesante, espero poder hablar con algún técnico. No sé si habrá por ahí alguno de los de Araid, no sé si seguirá inactivo. Sería interesante porque esa época, como fue tan especial, saber de cómo funcionaban ya a nivel técnico las cosas sería muy guay, yo creo. Voy a ver si voy a dar una vuelta y voy a preguntar, Pues ¿vale? te lo agradezco.